De Virresis de hoy es sobre neumonía intrahospitalaria, un tema que es interesante, neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación. Vale, vamos a ello. A ver si es que han entrado por otro lado, creo que no ha entrado nadie. Vale, venga. Pues entonces, importante las definiciones, aunque parece una tontería, a veces es complicado. Para que se lo marquen, el punto importante son las 48 horas, de manera que si un paciente tiene sintomatología menor a 48 horas del ingreso, es una neumonía adquirida en la comunidad, independiente de si está ventilado o no, da igual, ¿vale? Si es más de 48 horas desde el ingreso, pues tendremos tres escenarios. Desde el paciente que no está ventilado, en ese caso hablaremos de que es una neumonía adquirida en el hospital o una neumonía nosocomial. Si esos pacientes requieren luego intubación, pues será una neumonía asociada a la ventilación, o bueno, evolucionará a una neumonía adquirida en el hospital ventilado, y esos tienen un resultado clínico peor. Luego está el paciente que lleva intubado 48 horas y hace una neumonía asociada a la ventilación, y en el caso del paciente que ha sido extubado hasta 48 horas después, también se clasifica como neumonía asociada a la ventilación. Importante, el término este de neumonía asociada a los cuidados de la salud ya es obsoleto, ya desde hace unos años. El paradigma que había alrededor de por qué hablar de neumonía asociada a cuidados de la salud era porque se pensaba que el hecho de estar en una residencia o en diálisis automáticamente aumentaba el riesgo de tener neumonías por gérmenes muy resistentes. ¿Y qué ocurría en la realidad? Pues que se aumentaba de manera excesiva el uso de antibióticos de amplio espectro, y además de la toxicidad generada y de la presión selectiva, no había ninguna mejoría en la supervivencia. Por tanto, el término ha sido abandonado. Y luego la taxonomía de la resistencia antimicrobiana es importante porque cada vez tenemos gérmenes con mayor resistencia. Entonces, inicialmente hablamos de MDR o multidrogo resistente, cuando un germen es insensible, es decir, es resistente a uno o al menos a un agente en tres o más clases de antimicrobianos. Hablamos de XDR, que es extensamente drogoresistente o farmacoresistente, si es resistente a uno o más agentes en todas las categorías o tipos de antibióticos, excepto en una o dos clases. Entonces, este sería X. El PDR o pandrogoresistente, que es el que tiene insensibilidad absolutamente a todos los agentes disponibles. Y hay otra definición que es el DTR, que es el de resistencia difícil de tratar, que es un concepto clave en la UCI, que son organismos que solo pueden ser tratados con agentes de alta toxicidad. Es decir, que son sensibles, por ejemplo, a las aminoglucósidos o a las polimixinas, o que la eficacia de los antibióticos estándar se suba. ¿Qué ocurre con la UCI? Pues que eso es un problema. O sea, si uno lo mira, el riesgo relativo de desarrollar neumonía en pacientes ventilados versus a los no ventilados es 10 veces mayor. Y la mortalidad bruta de todo lo que es neumonía asociada a la ventilación y neumonía intrahospitalaria varía entre el 15 y el 30%. Esos son datos de Estados Unidos. En Estados Unidos les cuesta excedente por cada paciente unos 40.000 euros, bueno, $40.000, perdón. Y los días de estancia adicionales en pacientes que requieren de ventilación mecánica van de 7.6 a 11.5. Y si luego yo hago un corte para ver específicamente la carga de la neumonía asociada al ventilador, pues ven que la incidencia en pacientes ventilados puede variar entre el 20 y el 50%, con una mortalidad bruta que va del 20 al 60%, o sea, bastante amplio, ¿de acuerdo? Y sabemos que hay unos factores de riesgo, pues que serán modificables o no, y ahora hablaremos de ellos. ¿Qué pasa? Acá lo fundamental de la UCI es que hay que tomar decisiones rápidas. Ustedes acá ven un gráfico donde se muestra el tiempo en horas en el eje de las X y ven en el eje de la Y el riesgo de mortalidad. Si se dan cuenta, hay que decidir rápidamente qué antibiótico utilizar
porque a mayor retraso, pues la mortalidad es alta, de manera que si a las 36 horas no se ha seleccionado el antibiótico correcto, pues la probabilidad de supervivencia es prácticamente nula. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que quedar grabado, que el paciente crítico pues hay que ir muy rápido. ¿Y por qué ocurre la neumonía asociada a la ventilación? Pues esto ocurre porque hay un fenómeno de microaspiración, ¿de acuerdo? Hay secreciones orofaringeas colonizadas que van a escapar del manguito del tubo. Hay formación de biopelículas dentro del tubo mismo que actúan como reservorio y hay una alteración del pH gástrico, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? En parte, además del cambio que hay en la flora en esos pacientes, porque llevan diferentes medicamentos, nosotros mismos tenemos cierta carga y es el hecho de administrar medicamentos que disminuyan la secreción de jugo gástrico, por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, porque eso pues promueve el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Vale? Bien, los responsables o la etiología cambiará un poco dependiendo de los países. Estos son fotos de los estadounidenses, donde la neumonía asociada a la ventilación, si se dan cuenta, hay un alto porcentaje de estafilococo aureus, luego estarán gram negativos como la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella u otras enterobacterias, y el Acinetobacter incluso es de un 8% en sus UCIs. En el caso de la neumonía asociada a la hospitalización o la neumonía nosocomial en no ventilados, vuelve y se ve un alto porcentaje de estafilococo aureus y luego de gram negativos, dentro de ellos el principal la Pseudomonas aeruginosa. Esta variedad, si entramos a mirar estudios que son más europeos, acá el estafilococo aureus es menos prevalente, hay más prevalencia de gram negativos, dentro de los cuales está siempre la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii y la Klebsiella pneumoniae, ¿vale? Esto es importante, insisto, conocer cómo se comporta cada UCI porque la microbiología variará dependiendo del sitio y es fundamental que cada centro conozca qué gérmenes tienen y con qué patologías, bueno, y en qué casos se asocian más dependiendo de la zona del hospital. No suele ser igual una UCI que otra, ni tampoco suele ser igual una sala de hospitalización que otra. Dilema diagnóstico. Pues entonces vamos ahora de aquí en adelante a hablar del diagnóstico. El paciente que yo sospecho que tiene neumonía asociada a la ventilación o neumonía nosocomial, pues lo primero que debe presentar es un infiltrado radiográfico nuevo o progresivo. Y al menos 2 de 3 características: que tenga fiebre mayor de 38 grados, que tenga leucocitosis o leucopenia y que tenga secreciones purulentas. Si cumple todo esto, hablamos de una sensibilidad del 69% y una especificidad del 75% de que tenga una neumonía nosocomial / una neumonía asociada al ventilador. Y eso es así ya desde guías antiguas del tórax y del SATS. Por tanto, es fundamental tener una imagen. La imagen que habitualmente tenemos más cerca pues, es la radiografía de tórax, por tanto, será obligatoria para todos. Aún así, tenemos opciones. Entonces, la tomografía computarizada la utilizaremos si tenemos las sospechas y la radiografía es normal, o para guiar específicamente dónde puede haber mayor compromiso y guiar así, pues, dónde vamos a tomar muestras. La ecografía pulmonar, que cada vez se usa más y que es más, digamos, es una prueba cada vez más en boga y más emergente, es más útil para descartar neumonía, incluso que la radiografía de tórax. Podré ver consolidaciones subpleurales, broncograma aerodinámico, que eso me apoyará a la neumonía asociada a la ventilación o la neumonía nosocomial. Pero luego la superioridad sobre la radiografía convencional es un poco incierta por los tipos de estudio. Y además porque hay pues, una curva de aprendizaje, no todo el mundo pues, sabe hacer de entrada bien una ecografía pulmonar. Pruebas, la calcitonina, la procalcitonina, perdón. La procalcitonina ha estado, además de la PCR, pues ha tenido 10.000 estudios mirando qué utilidad tiene. Es un biomarcador, pero no es ideal para el diagnóstico definitivo de que la etiología es bacteriana. Por tanto, el valor real va a radicar en la monitorización seriada para guiar la duración del tratamiento. Es decir, si yo tengo un descenso rápido de la procalcitonina,
probablemente lo que puedo hacer es acortar la duración del tratamiento antibiótico. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tomar muestras? Porque obviamente necesitaremos muestras en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, obviamente, si el paciente no está intubado y el paciente puede expectorar, pues fantástico, porque tendremos una muestra de esputo. Pero en el paciente intubado hay que pensar en qué hacer. Entonces, tenemos el enfoque, digamos, europeo y el enfoque americano. En el enfoque europeo, que es el que preferimos nosotros acá, pues en la medida de lo posible, si un paciente está intubado, preferiríamos hacer una broncoscopia, un lavado broncoalveolar o un mini lavado. Eh, el cultivo pues será cuantitativo y pues eso nos da alta predicción diagnóstica y también nos permite poder desescalar en la cobertura antibiótica amplia. En el enfoque americano de ITS-ATS, prefieren métodos que no sean invasivos, semi-cuantitativos, y lo que ven es que no hay diferencia de mostrar en la mortalidad o estancia en la UCI, y en cambio esto es más fácil y barato. El riesgo, pues que habrá menor especificidad y hay mayor riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento, que pues eso va a afectar las resistencias globales de la microbiología hospitalaria. Entonces aquí ven bueno, el rendimiento diagnóstico de los diferentes procedimientos que podemos hacer, ¿vale? Entonces se dan cuenta arriba el aspirado endotraqueal, que la sensibilidad varía del 48% en promedio, pero que va incluso casi del 25% hasta el 80%, con un valor predictivo positivo del 81%. Esta gran variabilidad depende del tipo de técnica. Si yo hago un aspirado traqueal a ciegas, versus si yo lo hago con un broncoscopio, pues habrá una variabilidad yendo pues más a favor de la broncoscopia. Y el lavado broncoalveolar, que va a ser cuantitativo también, nos da una sensibilidad en cerca del 75% con un valor predictivo positivo del 77%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el lavado broncoalveolar mejora la sensibilidad, pero ambos métodos son altamente vulnerables a falsos positivos por colonización. El minival, durante mucho tiempo aquí lo estuvimos usando, sobre todo en los pacientes que tenían neumonía asociada a la ventilación con altos requerimientos de FiO2, pues porque a diferencia del lavado broncoalveolar requiere menos volumen, se hacía con un telescopado, como ven ahí en la fotografía, donde un poco dirigido a ciegas íbamos al lado derecho, al lado izquierdo, y inyectábamos suero salino y recuperábamos suero salino y tenía un rendimiento prácticamente igual que el del lavado broncoalveolar. Problemas que ya no encontramos los telescopados, o sea, ya no los tenemos disponibles. ¿Qué hay bueno, novedad y ya no tan novedad? Y es acelerar la desescalada. ¿Cómo puedo acelerar la desescalada? Entonces, lo primero, sistemáticamente aquí en nuestra UCI hacemos cultivos todas las semanas para buscar bacterias resistentes con un frotis rectal y un frotis nasal. En especial el frotis nasal de Marsa, si es negativo, tiene un valor predictivo muy alto, cerca del 99% para descubrir una neumonía por Staphylococcus aureus meticilin resistente. Por tanto, si yo tengo un frotis nasal negativo, puedo retirar la vancomicina, el Linezolid o el antibiótico que haya elegido para cubrir Marsa. Luego tenemos otro asunto que son los paneles de PCR múltiples respiratorios, es decir, PCR rápidas, donde hago un escaneo de determinada cantidad de gérmenes que me permite al menos identificar un germen, y no solo eso, sino también la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, acá ven de las pruebas rápidas todas las diferentes técnicas que hay, los tiempos que se dan cuenta que varían incluso desde 20 minutos hasta unas 2 horas, y específicamente nosotros acá lo que utilizamos es el FilmArray Respiratory, que es de segunda generación, y nos permite testar rápidamente, tener en cuenta que hay cosas que no puede testar, por ejemplo, no testa hongos, y por otra parte, no va tampoco a testar dentro de las bacterias las estenotrofomonas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, pero que nos permite identificar rápidamente.
Va, entonces tenemos varias pruebas, tenemos varias cosas, pero bueno, la pregunta es ¿cuándo empiezo a tratar al paciente? Entonces, ante la sospecha de neumonía asociada a la ventilación, se recomienda utilizar esa escala, perdón, que es la escala CEPIS. Y lo que se dice es que si hay una puntuación mayor o igual a 6, eso es altamente sugestivo de neumonía asociada a la ventilación. Adelantamos todos los estudios mientras tanto y valoramos el inicio de tratamiento antibiótico, ¿vale? Entonces tienen esas 5 variables que van de 0 a 2 y con ello pues calculan la puntuación. Entonces tenemos, por tanto, sospecha clínica en la parte superior, ya dijimos con los 3 criterios, infiltrados nuevos, los criterios clínicos. El paso 2, que sería la estratificación, que tendríamos, por tanto, 2 escenarios, paciente intubado y paciente no intubado. Si el paciente está intubado, pues tiene una neumonía asociada a la ventilación. Si no, pues tiene una neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Utilizaremos los criterios o la calculadora para ver si hay riesgo de tener genes multiresistentes y, por tanto, evaluaremos los días de estancia del paciente, si ha recibido antibióticos previos, si el paciente está en shock, si tiene criterios de distrés. Y la estrategia diagnóstica, la opción estándar, sería la aspirina endotraqueal cuantitativo, perdón. Y si tenemos la posibilidad de hacer un panel de PCR rápido, pues lo usaremos. Entonces aquí particularmente lo podemos hacer y tener los resultados muy rápido. Los 3 pilares, por tanto, a la hora de la cobertura antibiótica, variarán dependiendo de esto. Tengan en cuenta que el paciente que está grave, que está en shock, pues hay que ir rápido. Si hay riesgo de MARSA, pues hay que cubrirlo. Y riesgo de gran negativos MDR, pues hay que cubrirlos, ¿vale? Nosotros en particular aquí en nuestra UCI, en la UCI respiratoria, Unidad de Vigilancia Intensiva Respiratoria, tenemos más bien una prevalencia de MARSA baja, es menor del 10%. Aún así, en el paciente chocado, que ahora lo veremos, debería de hacer una cobertura bastante amplia. Lo que les decía, eso es para calcular la probabilidad de que un paciente tenga Staphylococcus aureus, meticilin resistente o gram negativos MDR. Y ven los criterios del MARSA, pues colonización conocida o aislamiento previo, que haya una prevalencia mayor del 20%, que no es nuestro caso, y una prevalencia local desconocida. Y en el panel del derecho, pues el riesgo para gram negativos es uso de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, hospitalización mayor de 5 días, terapia de reemplazo renal o distrés, y prevalencia local de resistencias mayores del 10% a cefepime o a tazocel. Y el antibiograma local, pues es lo que les digo, es lo que nos dictará con qué empezaremos a disparar, ¿vale? No hay que tratar de adivinar, hay que sencillamente colocar una terapia empírica porque cubriremos inicialmente más del 95% de los patógenos y luego ya desescalaremos cuando tengamos la PCR rápida. Lo que les decía, el shock, paciente que está con una neumonía asociada a la ventilación y está en shock séptico, el margen de error debe ser 0. No podemos mandar un cultivo y esperar a ver qué ocurre, debemos hacer lo posible por cubrirlos lo más amplio posible. Por tanto, lo que recomiendan las guías es inicialmente colocar una antimarsa, o sea, que puede ser vancomicina, linezolid, tecoplanina, tendrán varias opciones, un beta-lactámico antigram negativo, que puede ser cefepime, tazocel, meropenem, y un segundo agente antigram negativo, que puede ser una fluoroquinolona o puede ser aminoglucosa. Esto en el paciente con shock. En el paciente estable, pues evaluado los factores de riesgo de MARSA y de enterobacterias multiresistentes y a partir de ello, pues decir, ¿vale? Precaución, no usar carbapenémicos de forma empírica rutinaria porque terminaremos seleccionando cepas y tendremos problemas, ¿vale? Lo que les decía, si no hay historia previa de colonización por enterobacterias resistentes, puedo empezar con cefepime o piperacilina tazobactam, y si el riesgo de BLE es mayor del 10% local, pues debo escalar a meropenem. Y tenemos una zona, que es pues, la zona donde hay alto riesgo, porque hay historia o sospecha de que hayan enterobacterias resistentes a carbapenémicos. En ese caso, entonces, debemos de usar ceftazidima avibactam, que es superior a la colistina en supervivencia. Y si son pseudomonas
MDR, ceftalozano tazobactam, ¿vale? Que es dentro de los antipseudomónicos, o sea, que tiene mayor actividad. Y algo que cada vez tiene más evidencia, como para tener recomendaciones hoy en día, es la optimización a partir del PKPD, perdón. Y eso tiene que ver es que en el uso de betalactámicos, carbapenémicos, necesitaremos, y cefalosporinas, perdón, dependeremos más de lo que es la concentración continua que los picos. Por tanto, lo que deberíamos de hacer es dar un bolo inicial para la primera dosis e iniciar una infusión prolongada de 3 a 4 horas y de en adelante continuar con la infusión prolongada. Los antibióticos aerolizados, la verdad, no hay evidencia sólida para su uso como terapia empírica de rutina en la neumonía asociada a la ventilación, ¿vale? Se puede colocar como uso adyuvante, sobre todo en pacientes que pensemos que la penetrancia del pulmón está disminuida, por ejemplo, una neumonía necrotizante extensa, pero realmente como monoterapia o reemplazar una de nuestras coberturas por un inhalado no hay suficiente evidencia. Lo que les decía, hay agentes de rescate de estos gérmenes que son DTR, o sea, que nos pueden dar acá problemas, pero hay que tener cuidado, que son los aminoglucósidos como la mica o la tobramicina y la polimixina, como la colistina o la polimixina B. ¿Qué ocurre? Pues que son muy nefrotóxicos y que realmente pueden generar también problemas de ototoxicidad, y en el caso de los aminoglucósidos, pues la penetración pulmonar es más bien pobre. No se deben usar solo como monoterapia, se deben usar asociados eventualmente. Reevaluación clínica, pues ir valorando si hay un Staph aureus, si no hay mejoría clínica, y se habla de fracaso cuando han pasado 72 horas y el paciente mejora. En ese caso hay que descartar que hayan complicaciones como ediemas, mirar diagnósticos alternativos como la embolia pulmonar, infecciones virales severas, patógenos atípicos u hongos. Arsenal terapéutico emergente. Tenemos ahora un problema y es que cada vez aparecen bichos más resistentes. Verán que, por ejemplo, ya aparecen gérmenes como los muevadelis, o sea, las metaloproteasas, que nos obligan a utilizar antibióticos de ultísima generación. Afortunadamente van apareciendo nuevas moléculas y es importante lo que les digo, y es utilizar o optimizar lo que es el PKPD en los críticos, seleccionando el antibiótico correcto y mirando si depende más de concentración o si depende más de picos. Estratificación de riesgo. Todos los pacientes, en la medida posible, deben de tener puntuaciones de SOFA y Apache 2. Lo que les digo, hay que identificar el perfil del patógeno y tener en cuenta que el retraso terapéutico pues, se asocia con mayor mortalidad. ¿Cuántos días dejamos de terapia en estos pacientes? Para neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación, con 7 días suele ser suficiente, ¿vale? Eso está demostrado. Criterio de transición a oral, pues paciente que está hemodinámicamente estable, que puede tragar obviamente, que se puedan seleccionar fármacos con altísima biodisponibilidad y ya está. ¿De acuerdo? Y solamente valoraremos antibiótico-terapia más prolongada, o sea, estamos hablando de 14 días o más, si el tratamiento antibiótico inicial fue inadecuado, si hay inmunosupresión grave, si son patógenos altamente resistentes a antibióticos, por ejemplo, pseudomonas aeruginosas multiresistentes, acinetobacter subespecies, y la terapia antibiótica de segunda línea, si llega a requerirla, pues sería colistina o tigecyclina. Y ya con eso acabamos. Aquí están los resúmenes de los algoritmos de qué medicamentos escoger. Y luego cosas que no solemos hablar es la prevención en la UCI, y es mantener al paciente con una elevación de la cabecera de 30 a 45 grados, el aseo de la boca, que estuvo en boga durante mucho tiempo si la clorexidina aumentaba o no el riesgo de neumonía asociada a la ventilación. La intubación debería de ser con puerto subglótico para ir sacando porquería, y el destete. Importante, obviamente, lo que siempre solemos decir, el paciente a diario se debe evaluar si se puede extubar. La mejor ventilación mecánica es la que yo pudiera evitar, que no, o sea, la que no es necesaria, y la segunda mejor es la que puedo retirar rápido. ¿Vale? Y ya está. Con eso estamos. Vamos a dejar de compartir. ¿Preguntas o dudas en el público? ¿Aportes, aclaraciones? ¿Cuáles son los gérmenes a los que se les usa? ¿Solemos pensar así? Nosotros. Salud.
A ver, nosotros particularmente aquí en la UCI tenemos nuestra UCI. Espérate, cerramos acá. Para que lo que eso. Ya ni nos escucharán bien.